Buenas tardes, hoy estoy con Karina Figueroa, ella es maestra de educación inicial en ICA y este año ella empezó a trabajar un poquito usando estas historias matemáticas. Gracias, Karina, por tu tiempo. Bueno, cuéntame porque tú comenzaste el año pasado, ¿no? Que estábamos en tiempo de pandemia, ya un poco aplicando un poquito esta propuesta de lectura por placer de Nara y motivando a tus papás. Y este año, digamos, tú me contaste que empezaste a trabajar alguna de estas historias, ¿no? Así. Entonces quisiera que me cuentes un poco cómo has hecho, qué es lo que vas descubriendo con estas historias matemáticas. Bien, bueno, gracias por la invitación, Vanetti. Eh, Mira, empecé el trabajo realizando la lectura por placer a manera de taller. Empecé con ¿Dónde está Salchicha? Y, y me di cuenta, a pesar de que de manera personal sabía que yo conocía ya cuentos que cuentan. Entonces, que esos temas conectaban, eran parte de la realidad de los niños y del gusto de los niños, cuando lo haces en la práctica es algo nuevo también, porque veo la conexión de los niños cuando escuchan la historia. Y como la estrategia de la lectura por placer de Nara es contar la historia repetidas veces, eh, me sorprendía de ver cómo los niños no perdían el interés ni la motivación por seguir escuchando la historia. Como la estrategia de Nara es realizar la lectura durante 6 o 7 días, y yo pensé que los niños de repente al quinto día ya iban a perder el interés y iban a pedir hacer otra cosa. Pero me sorprendí gratamente al ver que cada día tenían el mismo interés, la misma motivación y permanecían en la lectura. Gracias a Nara también, los padres tuvieron acceso a los libros. Entonces, los niños contaban con los libros. Alguna familia que no contó con los libros lo tuvieron en PDF y entonces imprimieron y los niños seguían la lectura con mucho interés. Entonces, cada día ellos lo esperaban porque me decían, ya toca salchicha. Entonces, eso fue la experiencia con salchicha. Luego llegó Choco Chocolate, en donde ya tú, Vanetti, me dijiste, anímate a empezar la aventura elaborando tu propio proyecto, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, en mi jardín y las docentes, todas nosotras trabajamos con la estrategia de Aprende en Casa, también consideré muy interesante y motivador tener en cuenta los cuentos, porque los cuentos y en el curso que seguimos contigo, eh, habían actividades muy bonitas, muy motivadoras, interesantes y sobre todo que iban a conectar muy bien como disparador para trabajar las nociones matemáticas, ¿no? Entonces, viendo ese interés por los cuentos, dije, claro, o sea, no es solo porque me lo dicen, lo estoy comprobando en la práctica, ¿no? Entonces, muy bonito, muy bonito. Empezamos con Choco Chocolate, seguimos la misma rutina, ¿no? Primero les leía la historia. Ahora, mis niños, como vienen trabajando desde los 4 años, ya también ahora, a pesar de estar a través del Zoom, casi todos permanecen durante la historia, ¿no? No, yo logro ver a través de la pantalla que no hay mayor distracción, a pesar de que no siempre está la mamá allí con ellos, porque por momentos las mamás se van. Entonces, y sobre todo, el tener el libro en sus manos ayuda a que ellos estén allí, presentes durante la narración o la lectura, ¿no? Durante la lectura. Y bueno, entonces empezamos con Choco Chocolate, hice un proyecto, eh, algunas consultas, así se consultaba todo el material del curso y se fueron dando cada día una y otra sesión con los chicos y realmente comprobé
que primero lo importante que es escoger una lectura que conecte con el interés de los niños. En este caso, Choco Chocolate, los personajes son animales que a los niños les encanta, animales que hablan, ¿no? Les encanta. Tienen 5 años, pero su fantasía y su imaginación sigue volando. También el tema de la invitación, del compartir, como entre amigos, como que fueran una familia, pero entre amigos. Creo yo también se habrá despertado eso por la necesidad de estar con otros compañeros, ¿no? Me pongo a pensar ahora, ¿no? Pero conectó muy lindo a la historia. Entonces fuimos trabajando las nociones matemáticas, presentándoles cada vez un elemento de la historia. El día que presenté, por ejemplo, el primer elemento, que fue la olla de chocolate, fue un disparador para que ellos dijeran luego que querían también ellos preparar chocolate en su casa, o que mamá preparara chocolate en su casa, porque dijeron luego, durante la conversación, y en la casa también podríamos hacer chocolate. Y ese día fue tan bonito porque cuando yo estuve haciendo el proyecto dije, ay, les voy a proponer, pero en este caso surgió de los niños, ¿no? La preparación del chocolate. Ah, claro. Y como fue recién, cuando mostré el primer elemento, habían varios días para ir trabajando otras cosas, pero seguían con la motivación, sí, lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo será si hacemos chocolate en casa. Bueno, entonces cada día fui trabajando, pero yo no tenía los muñequitos, no tenía los elementos, los otros elementos del cuento, ¿no? Entonces, llegó el día en que sí tomé en cuenta la actividad que nos sugeriste, que está en el libro, y les dije que cada uno iba a preparar su mesa y que iban a tener los invitados que ellos escogieran, sus muñecos, sus peluches, los muñecos que ellos quisieran. Entonces ese día, cada uno armó su mesita. Mi estrategia fue primero armar yo una mesita con mis muñecos también y que me ayudaran a armar la mesa. Chicos, ¿saben? Miren, hoy día habíamos previsto hacer la mesa para el chocolate de nuestros invitados, pero yo quiero que me ayuden porque no estoy segura si la he puesto bien. Entonces, con ellos fui trabajando el conteo y la correspondencia. A ver, cuántas tazas hay en la mesa, cuántos platos hay, cuántas cucharas, y ellos fueron comentando y fueron dándose cuenta si cada muñequito, cada invitado tenía su taza, su plato, su cuchara y las servilletas. Para esto yo fui jugando con las cantidades de algunos elementos, poniendo más, otros poniendo menos, para que ellos me dieran la respuesta. Hubo un momento que fue muy, muy gracioso y una anécdota que yo puse 5 muñecos, ¿no? Y porque tengo varios niños también que ya tienen 6 años cumplidos. Entonces puse 6 y un niño me dice, perdón, 5 muñecos. Y me dice, pero falta uno, a ver, vamos a ver, le dije, no, a ver, vamos a contar, mira cuántos invitados hay. No, tienen que ser 6. Contigo, contigo. Era un niño que me dice Miss. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo él me está considerando? Entonces le dije, oh, gracias por considerarme a mí también para el chocolate. Entonces allí pude darme cuenta que los niños en una actividad motivadora, real para ellos, porque tenía coherencia y era pertinente a la historia que habíamos trabajado, también da pie a que los niños vayan más allá, ¿no? Están haciendo la operación matemática de la adición, pero en una actividad placentera.
y usando la lógica de la edad, ¿no? Que es hacer la noción de adición, pero y justamente resolviendo un problema. ¿Qué es lo que queremos? Que se apliquen las nociones matemáticas, el conocimiento, el pensamiento numérico en una situación real. Y eso también sucedió con los niños en sus casas. Cada uno armó su mesa y me fueron diciendo cuántos invitados tenían. Cada uno fue comentando cómo había armado su mesa, mencionando las cantidades de elementos que había, ya de manera muy natural. Y hubo una niña, me acuerdo que me dijo, perdón, le vi 4 invitados y puso cinco tacitas, 5 cosas de cada una. Y le dije, tienes 4 invitados. Y en tu mesa he visto 5. Tienes 5 tazas, 5 platos. ¿Y por qué has puesto 5 tazas y 5 platos y 5 cucharas, 5 servilletas? Para mí. Claro, o sea, y una niña muy tierna, ¿no? Generalmente que es muy... Entonces, lo que pienso es que se está logrando que ellos vayan más allá, ¿no? Y que utilicen en una situación real el conocimiento y que no lo aprenden de memoria. Otra cosa que descubrí también es que es importante trabajar con rangos numéricos pequeños, porque a pesar de trabajar yo con niños que ya tienen los 6 años cumplidos, ellos, cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ¿cómo has armado tu mesa? ¿No? Y me iban diciendo, ¿cuánto tienes de cada cosa, ¿no? ¿Qué has puesto? 4 tazas, 4 platos. No decían, por ejemplo, 4 tazas, 4 platos, 4 cucharas, sino volvían a contar cada uno de los elementos. Entonces me puse a reflexionar y dije, si realmente fuera como pensamos cuando adelantamos y trabajamos grandes, rangos numéricos grandes, esto ya debería darse por hecho, que el niño debería deducir que si hay uno para cada uno, según nosotros debería deducir que hay obviamente 4 platos, 4 cucharas, 4 servilletas, si es que contó 4 tazas, pero eso no sucedió con ninguno. Y tengo niños que ya tienen cumplidos los 6 años. Eso me sorprendió y dije, la teoría tiene razón, por algo es resultado de estudios de muchos años. Y nosotros tenemos que respetar esos rangos, pero aprovechar, porque en esos rangos numéricos pequeños se pueden dar otro tipo de operaciones. Y el pensamiento lógico se activa, ¿no? Sí se activa. No es que porque le reduzco la cantidad, ya no piensa. Sí, porque hicieron adición y también me dijeron, en algún momento yo había puesto en mi mesa más platos que invitados y me dijeron, tienes que retirar. Para mí fue gratificante confirmar que vamos por buen camino y a la vez fue gratificante ver que los niños estaban totalmente conectados y esa conexión, esa motivación activa mucho más el conocimiento, ¿no? El desarrollo de las competencias matemáticas. Bueno, lo primero es esto que tú dices, ¿no? Descubrir de que si la historia logra conectar con los niños no se aburren, ¿no? Y lo viviste con la primera historia, donde está Salchicha, y después con Choco Chocolate, has podido tener a todo el grupo y en un contexto de virtualidad, ¿no? Que se hace más complejo, sostener la motivación de los niños, es muy complejo. Lo has podido ver, que sí se puede, cuán importante es, digamos, algo que los atrape, ¿no? Lo otro, esto que tú dices, ¿no? El poder contextualizar la matemática para que logre ser comprendida por ellos, no presentar los números, digamos, descontextualizados, ¿no? Sin sentido, porque ya de por sí el número es algo abstracto, entonces qué distinto el poder verlo dentro de una historia que te permite contextualizar, pero que también los ha llevado a ellos a vincularlos, ¿no? Con este deseo, justo, claro, esta historia ha caído en
en época en la que los niños están añorando el estar en grupo, con los amigos, ¿no? Pero bueno, por lo menos pudieron vivirlo eso a través del juego. Exacto, Ya ha sí. podido surgir todo esto que tú dices. También fue muy bonito ver cómo en la parte del captar cada elemento de la historia, al hacer la inferencia que se quiere, en la movilización de las capacidades, ¿no? De la competencia resuelve problemas de cantidad. ¿Cómo captan cada detalle de la historia? A muchos niños les encantó cuando el zorro, ¿no? El zorro eh, se relamía y dio una probada al chocolate, ¿no? Sin que se dieran cuenta los demás animales. Esa parte les encantó. Y quizás, si yo hubiera pensado en hacerle preguntas, no hubiera captado ese detalle que ellos captaron. Eso es lo rico también de cuando no hacemos preguntas. A otros niños les gustó cuando estaban todos sentados en la mesa, ¿no? Entonces han habido diferentes momentos. Hubieron también niños a los que mencionaron que les gustó cuando el venado trajo el pastel. También en la parte del conocimiento mismo de la naturaleza, ya saben diferenciar lo que es un zorro y lo que es un lobo, porque como en otro momento hemos trabajado el cuento de los tres cerditos, que les gustó mucho también, decían, y él es como el zorro, entonces ya yo les pude explicar, ¿no? Y bueno, y los vimos, miren, como habían visto el zorro en dibujo, aquí les mostré cómo es un zorro real y también les mostré cómo es un lobo real. Entonces, incluso al trabajar carteles léxicos con la palabra significativa, nombre de cada personaje, zorro, ardilla, venado, porque tengo a los niños de 5 años, entonces ya podían ubicar dónde decía lobo y dónde decía zorro, sin estar repitiendo ni silabeando, que no nos corresponde en este nivel, pero aprenden porque es de manera significativa, ¿no? Son palabras significativas. Fue realmente muy rico en el sentido también, en la parte de comunicación, cómo se articulan perfectamente las dos competencias. Y te comento, hablando de esa parte que les impresionó del pastel, bueno, llegó el momento de compartir el chocolate. Ese fue el cierre del proyecto, ¿no? Chocolate. Entonces, ya chicos, mañana vamos a compartir el chocolate. Les hice una invitación virtual y algunos pues, dijeron, ¿y con qué lo vamos a acompañar? Ah, bueno, yo les dije, ¿no? Puede ser con un pancito, con unas galletas, con un bizcochito que tengan en casa, con lo que a ustedes les guste. Y puede ser con pastel, porque la historia menciona el pastel. Y entonces, claro, le dije, a una niña le fueron a comprar al centro comercial el pastel porque un trocito de pastel porque ella quería el pastel como en la historia, ¿no? Y otra cosa que también quiero mencionar es que los padres de familia, las mamás, al ver que sus niños están motivados, ellas también se motivan, las familias se motivan, han colaborado bastante. Eh, Han visto, ¿no? La conexión que hay de sus niños con cada historia. Me han comentado que los niños les piden cada noche antes de dormir mi cuento, ¿ah? Mamá, me toca mi cuento. ¿A qué hora me vas a contar mi cuento? Entonces, eso también las ha motivado a ellas y a ellos, porque hay papás también que participan, muchos papás, este, para, para dar todas las facilidades durante las sesiones. O sea, como ha sido un disparador, una herramienta potente que ha motivado a todos, también ha provocado que se comprometan tanto al momento de la lectura, a estar atentos, a tener sus cosas listas en casa para que ese momento no se interrumpa. ¿Cuánto mueve una actividad realmente motivadora? Eso también me ha hecho reflexionar, ¿no?
pensar mucho en qué es lo que les gusta a los niños para que toda nuestra actividad de aprendizaje o nuestro proyecto gire en torno a eso y que permanezca, ¿no? No es fácil. A veces hay actividades que para nosotros pueden ser motivadoras y para los niños no tanto. Entonces, esto fue una experiencia muy bonita y Karina, gratificante. qué lindo. Y bueno, tú lo disfrutaste al igual que tus niños, ¿no? Entonces, Claro. claro, acá, digamos, algo que tú has hecho, tú nos dices con la primera historia, que es la de ¿Dónde está Salchicha? Tú lo estuviste leyendo como parte del taller que tú tienes con los niños, ¿no? Pero aquí ya tú te animaste a dar el paso de, bueno, ¿por qué esta historia no termina siendo un disparador y por qué no desarrolla un proyecto? Y empezaste y viste que sí, o sea, que podías hacer ese proyecto que va surgiendo, ¿no? Que son los mismos niños en realidad, porque a veces decimos, vamos a hacer un proyecto, pero ¿cómo hago para que surja de los niños y finalmente termina siendo, digamos, un falso proyecto? Porque somos los adultos los que vamos guiando a que los niños lleguen a eso que nosotros habíamos pensado que era el proyecto, ¿no? Sí. Pero claro, aquí tú has logrado tener, digamos, por lo que nos cuentas, que la historia se convirtió en ese disparador, ¿no? No tuviste que generar una motivación, la historia misma fue lo que decimos en Nara, ¿no? Hace solo su trabajo, el cuento hace solo su trabajo. Y eso es un poquito lo que pasó, ¿no? Con lo que nos cuentas, y ha ido surgiendo cosas, y no solo ha sido la historia para desarrollar el pensamiento numérico, para trabajar un poco lo de matemáticas, sino tú también has podido vincularlo con el área de comunicación, ¿no? Y ha estado presente también el área personal social, que esta historia tiene mucho del compartir, del estar en grupo, en amigos, ¿no? Y claro, y eso es lo bonito, ¿no? Que podemos a través de las historias tener una herramienta poderosa para desarrollar aprendizajes desde la emoción, como decimos. ¿Alguna recomendación, algo para alguna maestra que está todavía en este proceso, ¿no? De que no está usando las historias como herramienta para desarrollar aprendizaje? Porque a veces, claro, la lectura es para comprensión lectora, para trabajar el área de comunicación, pero ahora tú has visto que con los cuentos también podemos trabajar la matemática, integrar la matemática con comunicación y otras áreas. Creo que, bueno, basada en la experiencia que tengo ahora, ¿no? Con lo que he vivenciado, pensemos en que sí se confirma la teoría de que no hay aprendizaje sin emoción. Y si las nociones matemáticas se necesita, se necesita manejar diferentes conceptos para poder desarrollar las nociones matemáticas en los niños, justamente por ser complejo, es mucho más importante que trabajemos desde la emoción, porque lo que más le motive, le emocione y conecte con los niños, con su sentir, lo van a asimilar mejor. Entonces, esa complejidad de, de conceptos y de todo lo que tienen que manejar. En la matemática tenemos 2 competencias de matemática. Cada competencia tiene diferentes capacidades y que tenemos que trabajarlas en una situación motivadora, real, ¿no? Y que lo tenga siempre el niño motivado, que se animen a trabajar con los cuentos, porque los cuentos son una herramienta muy poderosa para mantener esa motivación. Ese interés permanece y hay que aprovechar ese interés y esa motivación para trabajar un proyecto de aprendizaje. Que se animen a hacer sus propios proyectos de aprendizaje basados en la lectura. Y qué mejor que articular, ¿no? Con el área de comunicación. O sea, ahí, como se dice, 2 en 1, matamos 2 pájaros de un tiro, que no suena tan bonito en este caso, pero trabajamos 2 competencias en uno y de manera completa. Genial, Karina. Esperamos más adelante poder estar también con algunos de tus papás para que nos cuenten su experiencia y ellos puedan animar también a otros papás
a iniciar este viaje, ¿no? Por todo lo que es la lectura por placer. Gracias por compartirnos lo que vas descubriendo. Siempre yo digo, no hay nada mejor que aprender entre maestras. Y estoy segura que lo que has contado va a inspirar a muchas. Gracias. Gracias. Gracias enorme. Cuentos que cuentan.